vio en ese abrazo que me robó no solo las llaves de mi coche, sino algo mucho más valioso, mi confianza, mi ingenuidad, mi corazón de madre que se extendía a un yerno que amaba como hijo. Estaba ahí, parada en la terraza, mirando el espacio vacío donde mi sedán plateado debería estar, sintiendo el mundo desplomarse a mis pies. 62 años de vida, y yo descubría que el hombre que había abrazado en mi mesa de café, que había llamado mi suegra preferida, que había susurrado palabras dulces en mi oído, era en realidad un ladrón disfrazado de yerno. El sol de la mañana aún calentaba mi piel, pero por dentro estaba helada. Mis manos temblaban mientras sostenía las llaves que pensé haber dejado en el bolsillo, llaves que ya no estaban allí. El perfume amaderado de Rafael aún flotaba en el aire de mi cocina, mezclado con el aroma del café que había preparado con tanto cariño para recibirlo. Como una tonta, había creído en cada palabra, en cada gesto, en cada demostración de afecto que ahora se revelaba calculada, fría, manipuladora. El pánico se apoderó de mi pecho como una ola gigantesca. Corrí hacia dentro de casa, tomé el teléfono con dedos temblorosos y llamé a la policía. Mi voz salía entrecortada, casi inaudible. Mi coche fue robado, pero no fue un extraño, fue mi yerno. Las palabras salían de mi boca como piedras pesadas, lastimando mi garganta. Del otro lado de la línea, el policía hizo preguntas que apenas podía responder. ¿Cómo explicar que el hombre que robó mi coche era el mismo que dormía en la casa al lado de la mía hace 5 años? ¿Cómo decir que había usado un abrazo, un momento de intimidad familiar, para engañarme? Llamé a mi hija Marcela, pero no contestaba. Llamé al seguro, a algunos vecinos, pero nadie había visto nada. Rafael había simplemente desaparecido, junto con mi coche y con los últimos vestigios de mi inocencia. Me senté en el sillón de la sala, el mismo donde mi difunto marido solía leer el periódico, y comencé a llorar. No eran lágrimas de tristeza solamente, sino de rabia, de decepción, de humillación. Me sentía una idiota completa. Pero para entender cómo llegué hasta ahí, necesito volver al inicio, a aquel día hace 5 años, cuando Marcela llegó a casa con una sonrisa diferente en el rostro y dijo: «Mamá, hay alguien que quiero que usted conozca». Estaba radiante, con ese brillo en los ojos que solo el primer amor es capaz de provocar. Acababa de perder a mi marido, Carlos, después de 40 años de matrimonio. La casa estaba demasiado silenciosa, mi vida demasiado vacía, y ver a mi hija feliz era como un rayo de sol entrando por la ventana de un cuarto oscuro. Rafael llegó la semana siguiente, trayendo flores y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Alto, ojos claros, cabello bien peinado, una voz suave que hablaba palabras bonitas. Me llamó Doña Irene, con un respeto que hacía mucho tiempo no escuchaba, sostuvo mis manos con delicadeza y dijo que era un honor conocer a la madre de una mujer tan especial como Marcela. Mi corazón, aún herido por la pérdida del marido, se abrió para aquel joven como una flor que encuentra agua después de mucho tiempo seca. En aquellos primeros meses, Rafael se mostró como el yerno perfecto. Aparecía siempre que necesitaba, para cambiar un foco, arreglar una filtración, cargar una bolsa de compras demasiado pesada para mí. Me llamaba durante la semana solo para saber cómo estaba, recordaba mi cumpleaños, traía regalos pequeños pero significativos. Cuando Marcela y él se casaron, en el pequeño salón de la iglesia del barrio, lloré de emoción. Finalmente pensé, mi hija había encontrado un hombre bueno, alguien que cuidaría de ella como Carlos había cuidado de mí. Construyeron una casita sencilla en el terreno al lado del mío, y yo no podría estar más feliz. Despertaba todas las mañanas sabiendo que tenía mi familia cerca. Rafael trabajaba como mecánico en un taller del centro de la ciudad, y Marcela había conseguido un empleo en la secretaría de la escuela municipal. En las noches de domingo, venían a cenar conmigo, y la mesa que había quedado silenciosa volvía a tener vida, risas, conversaciones. Fue durante esas cenas que comencé a notar pequeñas cosas extrañas en Rafael. Siempre tenía historias que contar sobre clientes difíciles, sobre negocios que casi salieron bien, sobre oportunidades que habían escapado por poco. Sus manos eran inquietas, sus ojos a veces se desviaban cuando hablaba sobre trabajo, pero atribuía todo eso al nerviosismo natural de un yerno queriendo impresionar a la suegra. ¡Qué tonta fui! La primera vez que me pidió dinero prestado fue hace 2 años. Llegó a mi casa con el rostro preocupado, diciendo que había tenido una emergencia en el trabajo, que necesitaba comprar una pieza cara para arreglar el coche de un cliente importante, y que el pago solo llegaría la semana siguiente. Eran apenas 200 pesos, una cantidad que tenía guardada para emergencias. Di el dinero sin pestañear, feliz de poder ayudar. «Usted es un ángel, doña Irene»,
dijo, dándome uno de esos abrazos cálidos que ahora sabía eran parte de su estrategia. El dinero nunca fue devuelto. Cada vez que mencionaba el asunto, delicadamente, él decía que aún no había cobrado del cliente, pero que la próxima semana seguramente me pagaría. Después de algunos meses dejé de cobrar, era solo dinero, pensé, y la familia no le cobra a la familia, pero los pedidos se volvieron más frecuentes. Una cuenta de luz atrasada aquí, un medicamento caro para su madre allá, siempre con una justificación plausible, siempre con esa sonrisa irresistible y esos abrazos que me hacían sentir importante, necesaria. Marcela no sabía nada. Rafael siempre pedía secreto, diciendo que no quería preocupar a mi hija con problemas de hombre, y yo, como una boba, guardaba todos sus secretos. Doña Norma, mi vecina de décadas, comenzó a hacer comentarios extraños. Irene, ¿viste a Rafael en el mercado ayer? Estaba vendiendo unas piezas de coche bien sospechosas. O entonces, ¿qué amigos raros anda trayendo Rafael aquí al barrio, eh? Yo siempre defendía a mi yerno, diciendo que Norma estaba viendo cosas donde no existían, que siempre fue medio chismosa. ¿Cómo me arrepiento de no haber prestado atención a esas advertencias? Don Antonio, que vivía 3 casas arriba de la mía, también hacía comentarios. Irene, ese Rafael tuyo tiene manera medio rara, ¿viste? La semana pasada lo vi conversando con unos muchachos medio dudosos ahí en la esquina, de madrugada. Pero yo siempre tenía una excusa en la punta de la lengua. Rafael trabajaba hasta tarde. Rafael conocía mucha gente por el trabajo. Rafael era un hombre sociable. Todos estaban equivocados, solo yo estaba en lo cierto. ¡Qué ciega era! El comportamiento de Marcela también comenzó a cambiar. Ella, que siempre fue una hija abierta, que me contaba todo, comenzó a estar más reservada. Cuando preguntaba sobre el matrimonio, sobre los planes para el futuro, sobre hijos, desviaba el tema con una sonrisa forzada. Su ropa estaba más sencilla, había dejado de pintarse el cabello en el salón, pequeñas cosas que una madre nota. Pero cuando preguntaba si todo estaba bien, siempre decía que sí, que era solo cansancio del trabajo. Ahora entiendo que ella ya estaba sospechando, que ya había descubierto algunas de las mentiras de Rafael, pero no sabía cómo contarme. Mi pobre hija, tratando de protegerme de los mismos problemas que yo estaba enfrentando sola, cada una guardando sus secretos dolorosos. Hace 6 meses, las cosas se volvieron aún más extrañas. Rafael comenzó a aparecer en casa en horarios inusuales, mediodía de un martes, 8 de la mañana de un sábado, siempre con alguna excusa sobre descansos inesperados o servicios externos. Miraba mi coche con una atención diferente, hacía preguntas sobre revisiones, sobre documentación, sobre seguro. ¿Qué coche bien cuidado tiene usted, doña Irene? Apuesto que vale una buena cantidad. En la época interpreté como elogios inocentes. Hoy, veo que eran evaluaciones de un depredador estudiando su presa. Y si están siguiendo esta historia, si se están identificando con situaciones parecidas que tal vez hayan vivido, dejen su reacción en los comentarios y suscríbanse al canal para recibir más relatos como este. Desafortunadamente, historias de manipulación familiar son más comunes de lo que nos gustaría admitir. Mi sedán plateado no era solo un coche para mí. Era el símbolo de un logro, de años de trabajo duro y economía. Después que Carlos murió, había usado parte del dinero del seguro de vida de él para comprar aquel coche, el primer coche nuevo de toda mi vida. Tenía apenas 15,000 kilómetros recorridos, estaba siempre limpio, siempre revisado. Era mi independencia, mi libertad, mi forma de no depender de nadie para ir al médico, al supermercado, a la farmacia. Era mi dignidad sobre 4 ruedas. En la mañana de aquel abrazo fatídico, Rafael había llegado más temprano que lo normal. Eran apenas las 8 cuando tocó la puerta. Vine a atender aún en camisón, sorprendida con la visita. Disculpe, suegrita, sé que es temprano, pero pasé por aquí cerca y pensé en tomar un café con usted. Estaba diferente, más agitado, más ansioso, los ojos brillando de una forma extraña. Pero yo, siempre hospitalaria, lo invité a entrar. Preparé el café más rico que sabía hacer, puse galletas caseras en el plato, arreglé la mesa de la cocina con el mantel de encaje que mi madre había hecho. Rafael elogió todo, el café, las galletas, la casa, mi vestido. Usted es increíble, doña Irene, no sé qué haríamos Marcela y yo sin usted. Las palabras eran miel en mis oídos, curativo para la soledad que sentía desde que Carlos se había ido. Durante la conversación, habló sobre cómo yo era especial, cómo había sido una madre ejemplar para Marcela, cómo él se sentía afortunado por tener una suegra como yo. Usted sabe que perdí a mi madre muy temprano, ¿verdad? Entonces usted es como una madre para mí también. Mis ojos se llenaron de lágrimas de emoción. Desde la muerte de mi marido, me sentía inútil, innecesaria, un sobrante en una casa demasiado grande para una sola persona. Escuchar que era importante para alguien me hacía sentir viva nuevamente.
pero mientras él decía esas palabras dulces, sus ojos inquietos recorrían la cocina, estudiaban la mesa, observaban dónde había dejado mi bolso. Ahora me doy cuenta de que cada elogio, cada demostración de cariño, era parte de un guión cuidadosamente ensayado. Sabía exactamente qué teclas tocar en mi corazón solitario. Cuando dijo que necesitaba irse, se levantó y vino a darme ese abrazo, pero no fue un abrazo común, fue largo, apretado, envolvente. Me sostuvo con fuerza, susurró en mi oído: «Usted es muy especial para mí, doña Irene, muy especial de verdad». Sus manos me envolvían completamente, una de ellas pasando discretamente por la región de mi bolsillo. Estaba tan emocionada, tan tomada por la sensación de ser amada y valorada, que ni percibí cuando retiró las llaves de mi coche. Después que se fue, quedé algunos minutos en la cocina, sonriendo sola, recordando las palabras cariñosas que había escuchado. Me sentí importante, útil, amada. ¡Qué ironía cruel! Justamente cuando me sentía más querida, estaba siendo más engañada. Fue apenas una hora después, cuando fui a buscar unos panes que había dejado enfriando en el coche, que descubrí el robo. El espacio vacío frente a mi casa me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Dónde estaba mi coche? Tenía certeza de que lo había estacionado allí la noche anterior. Busqué las llaves en el bolso, en los bolsillos, en todos los lugares posibles. Fue entonces que la realidad terrible comenzó a formarse en mi mente. El abrazo, las manos de él pasando por mi bolsillo, el nerviosismo disfrazado de cariño, los ojos inquietos. Todo encajaba en una revelación devastadora. Mi propio yerno me había robado. Pasé todo el día tratando de contactar a Rafael, pero el celular estaba fuera de área. Llamé al taller donde supuestamente trabajaba, pero me informaron que Rafael había sido despedido hace 2 meses por faltas excesivas. Una información que me golpeó como un rayo. Hace 2 meses estaba desempleado, pero continuaba saliendo de casa todos los días diciendo que iba a trabajar. ¿Dónde estaba yendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con qué dinero estaba viviendo? Marcela llegó del trabajo al final de la tarde, encontrándome sentada en la terraza, aún en shock. «Mamá, ¿qué cara es esa? ¿Pasó algo?» Le conté todo. El robo, el descubrimiento sobre el empleo, las mentiras. Vi el rostro de mi hija transformarse, pasando de la incredulidad a la revuelta, de la revuelta a la desesperación. «Mamá, eso no puede ser verdad. Rafael nunca le haría eso a usted». Pero cuando finalmente logró contactar con su marido, la verdad salió a la luz de forma aún más chocante. Rafael atendió el teléfono con una naturalidad asombrosa, como si hubiera pedido una taza de azúcar prestada. «Ah, hola amor, ¿todo bien? Ah, el coche de la suegra. Lo tomé rapidito para resolver unas cosas aquí. Ni quise molestarla, ya sabe cómo se preocupa sin motivo. Sin motivo, preocupada sin motivo». Cada palabra suya era como una puñalada en mi pecho. No había pedido de disculpas, no había reconocimiento del error, no había nada más que una naturalidad perturbadora, como si robar el coche de la suegra fuera algo perfectamente normal. Esa noche, no pude dormir. Me quedé repasando en la mente todas las señales que había ignorado, todas las banderas rojas que había interpretado como preocupación excesiva de los vecinos. Rafael no era el yerno cariñoso que pensaba que conocía, era un manipulador profesional. Alguien que había estudiado mis debilidades y las había explotado sistemáticamente. Comencé a conectar otros puntos. Las ausencias misteriosas, los pedidos constantes de dinero, los amigos dudosos que doña Norma había mencionado. Rafael no era solo un mentiroso, estaba involucrado con cosas mucho peores. Mi coche probablemente ya estaba siendo desarmado en algún desguace clandestino, vendido pieza por pieza para financiar actividades que ni quería imaginar. Al día siguiente, cuando Rafael finalmente apareció con el coche, fue como si una bomba hubiera explotado frente a mí. Mi sedán plateado, que cuidaba como un bebé, estaba sucio, rayado, con el tanque vacío y oliendo a cigarrillo. El asiento del conductor estaba manchado con algo que parecía cerveza, había basura en el suelo, y el retrovisor estaba torcido. Mi orgullo, mi dignidad, estaba destruido. «Calma, suegrita, no fue nada grave, solo lo usé para unas carreras rápidas. No necesita ponerse así». Así como una persona que acababa de ser traicionada por alguien en quien confiaba ciegamente, como una mujer de 62 años que descubrió que venía siendo manipulada durante años, como una madre que veía a su hija casada con un criminal. Fue en ese momento que algo dentro de mí cambió para siempre. La Irene ingenua, que creía en todo el mundo, que veía bondad donde había maldad, murió en ese instante. En su lugar, nació una mujer más sabia, más fuerte, más determinada a no ser engañada nunca más. «Rafael», dije, mirando directamente a sus ojos, «necesitamos hablar». Él se rió, con esa sonrisa desarmante que siempre funcionaba conmigo. «Claro, suegrita, pero no necesita hacer todo este drama. Fue solo un malentendido».
¿Malentendido? ¿Malentendido? Esa palabra fue la gota que rebalsó el vaso. Sentí una fuerza que no sabía que tenía levantándose de mi pecho, subiendo por mi garganta, saliendo por mi boca con una firmeza que me sorprendió. No hubo ningún malentendido. Tú planeaste todo. El abrazo, las palabras dulces, la manipulación emocional. Me estudiaste como un depredador estudia su presa. Descubriste mis debilidades, explotaste mi soledad, abusaste de mi confianza. Su sonrisa vaciló por primera vez. Trató de decir algo pero lo interrumpí. Pensaste que era una vieja tonta, ¿verdad? Que podías engañarme indefinidamente, usar mi casa como banco privado, destruir mi patrimonio sin consecuencias, pues te equivocaste. Rafael trató de abrazarme nuevamente, el mismo truco que había funcionado tantas veces antes, pero esta vez me alejé. No me toques, perdiste ese derecho en el momento en que me robaste. Fue entonces que revelé mi carta bajo la manga, el secreto que cambiaría todo. ¿Sabes, Rafael? No soy tan ingenua como piensas. Ayer, después de descubrir que había sido despedido del taller, hice algunas llamadas, hablé con las personas correctas, descubrí cosas interesantes. El color se fue de su rostro. ¿Qué tipo de cosas? Descubrí que debes 3 meses de alquiler de la casa donde vives con mi hija. Descubrí que tomaste dinero prestado con usureros del centro de la ciudad, usando el nombre de Marcela como garantía. Descubrí que mi coche no fue la primera cosa que robaste. Hay una denuncia a tu nombre en la comisaría por apropiación indebida en el último empleo. Rafael trató de negar, balbucear explicaciones sin sentido, pero no paré. ¿Y sabes qué más descubrí? Que estás usando a mi hija, mi casa, toda mi familia como una fachada para esconder tus negocios turbios. Que no trabajas desde hace meses, pero continúas saliendo de casa todos los días para encontrarte con personas involucradas en receptación de coches robados. Ahora estaba visiblemente nervioso, sudando frío, los ojos desviándose de los míos. Doña Irene, usted no entiende, las cosas no son exactamente así. No, Rafael, yo entiendo perfectamente. Durante años me hiciste de idiota. Me hiciste creer que eras un yerno amoroso, cuando en realidad me estabas usando como una fuente de dinero y cobertura para tus actividades criminales. Tomé mi bolso y saqué algunos papeles que había preparado durante la noche de insomnio. Aquí está la copia del parte policial que hice ayer. Aquí está la lista de todos los valores que me pediste prestado a lo largo de estos años, con fechas, valores y tus promesas de pago. Y aquí, dije sacando el último papel, está el número de teléfono del investigador privado que contraté para descubrir exactamente qué andas haciendo cuando sales de casa todos los días. Rafael se puso blanco como un papel. Nunca había visto a alguien cambiar de color tan rápidamente. ¿Usted contrató un detective? Contraté, y descubrió muchas cosas interesantes. ¿Quiere saber cuáles? Por algunos segundos nos quedamos mirando en silencio. Yo, con una serenidad que ni sabía que poseía. Él, con el pánico estampado en el rostro. El depredador se había vuelto presa. El manipulador estaba siendo confrontado con sus propias mentiras. Doña Irene, por favor, vamos a hablar con calma. Puedo explicar todo. No hay nada que explicar, Rafael, y no hay más nada que hablar. Tienes una elección simple. O desapareces de mi vida y de la vida de mi hija voluntariamente, o entrego toda esta información a la policía y desapareces involuntariamente. Trató de argumentar, apelar a los buenos momentos que habíamos tenido, recordar los favores que me había hecho, pero ya no estaba escuchando. La vieja Irene, que se emocionaba con palabras bonitas y se dejaba llevar por abrazos falsos, había muerto definitivamente. Tienes 24 horas para tomar tu decisión, dije, tomando las llaves de mi coche que estaban en su mano. Y si decides quedarte, prepárate para que toda la ciudad sepa exactamente quién eres. Marcela presenció todo el enfrentamiento, escondida detrás de la puerta de la cocina. Cuando Rafael se fue, sin responder, sin argumentar más, solo caminando hacia su casa con los hombros curvados de quien fue derrotado, ella vino hacia mí. Mamá, dijo, con lágrimas en los ojos, no sabía que usted ya sospechaba de todo esto. La abracé, sintiendo que estaba abrazando no solo a mi hija, sino también a mí misma, la nueva versión de mí que había nacido en ese momento de confrontación. Hija, aprendí una lección muy importante en los últimos días. Aprendí que la mayor traición no viene de enemigos, viene de quien dejas entrar en tu corazón. Pero también aprendí que aun cuando somos engañados, aun cuando somos heridos por quien más confiamos, todavía tenemos el poder de levantarnos, de ser más fuertes, de no permitir que nos destruyan. 2 semanas después, Rafael desapareció de la ciudad sin dejar rastros, se llevó solo algunas ropas y dejó atrás todas las mentiras que había construido. Marcela quedó devastada por algunos meses, pero con el tiempo comprendió que había sido liberada de una relación tóxica que solo tendía a empeorar. Vendí mi sedán plateado, no podía mirarlo más sin recordar ese abrazo falso, y compré un coche más sencillo, pero que representaba un verdadero reinicio. Cada centavo que invertí en él fue ganado con mi propio esfuerzo, sin depender de nadie, sin confiar en promesas vacías. Los vecinos se dividieron, como siempre pasa en ciudades pequeñas.
Algunos dijeron que había exagerado, que había sido muy dura con un muchacho que apenas cometió un error. Otros me felicitaron por la valentía de enfrentar a un manipulador, pero la opinión que más importaba era la mía propia, y estaba en paz conmigo misma. Hoy, casi un año después, cuando miro hacia atrás, no siento rabia ni rencor. Gratitud por haber descubierto quién era Rafael realmente antes de que causara daños aún mayores a mi familia. Gratitud por haber encontrado dentro de mí una fuerza que no sabía que existía. Gratitud por haber aprendido la diferencia entre cariño verdadero y manipulación emocional. La lección más importante que aprendí es que el amor verdadero no necesita mentiras para existir, no necesita manipulación, chantaje emocional, juegos psicológicos. El amor verdadero es transparente, honesto, respetuoso, no te disminuye para controlarte, te eleva para liberarte. Aprendí que no importa la edad que tengamos, siempre es posible volver a empezar, siempre es posible ser más sabia, más fuerte, más consciente de nuestros propios valores, y aprendí que la verdadera fuerza no está en evitar ser herida, está en levantarse después de ser herida y volverse una persona mejor. Marcela hoy está bien, consiguió un empleo mejor, está haciendo un curso técnico, tiene planes para el futuro. A veces me dice, mamá, gracias por haber sido fuerte cuando no pude serlo. Y le respondo, hija, la fuerza siempre estuvo aquí dentro, solo necesitaba una situación extrema para revelarse. Los domingos, aún hacemos nuestras cenas en familia, solo que ahora somos apenas nosotras dos, madre e hija, conversando sobre la vida, sobre sueños, sobre lecciones aprendidas. La mesa está más pequeña, pero el amor es más puro. No hay mentiras, no hay segundas intenciones, no hay juegos emocionales. Hay apenas el cariño verdadero entre dos mujeres que aprendieron a valorar la honestidad por encima de todo. Y cuando la soledad llega, cuando la casa queda demasiado silenciosa, ya no busco llenar ese vacío con cualquier persona que aparezca ofreciendo palabras bonitas. Aprendí que es mejor estar sola con dignidad que acompañada por quien no merece nuestra confianza. La Irene que existe hoy es diferente de aquella que abrió la puerta para Rafael en esa mañana fatídica. Es una mujer que abraza con cuidado, que confía con inteligencia, que ama con sabiduría. Una mujer que sabe que el verdadero poder no está en ser amada por cualquier persona, sino en amarse lo suficiente para no aceptar migajas disfrazadas de banquete. Y si hay algo que me gustaría dejar para quien está leyendo esta historia es esto: nunca permitan que nadie use su corazón como escalera para sus propios intereses. Nunca acepten que transformen su bondad en debilidad, su generosidad en ingenuidad. Ustedes merecen amor verdadero, respeto genuino, cariño sin segundas intenciones, porque la vida es demasiado corta para desperdiciar nuestro tiempo con personas que nos abrazan para robarnos, que nos llaman especiales para usarnos, que hacen promesas que nunca pretenden cumplir. Y recuerden, la mayor venganza contra quien nos traicionó no es la rabia, no es el rencor, no es el deseo de venganza. La mayor venganza es volvernos personas mejores, más sabias, más fuertes de lo que éramos antes de la traición. Porque al final de cuentas quien nos engaña puede quitarnos muchas cosas, nuestro dinero, nuestra confianza, nuestra tranquilidad momentánea. Pero hay una cosa que nadie puede quitarnos: nuestra capacidad de aprender, de crecer, de volvernos versiones mejores de nosotros mismos. Y esa es una victoria que ningún abrazo falso, ninguna palabra dulce mentirosa, ninguna manipulación emocional jamás podrá robarnos.